Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre me ha fascinado viajar en tren, especialmente por la noche. Hay algo en la oscuridad que pasa por la ventana, en el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles, que me hace sentir una calma extraña. Pero también hay algo más, algo que nunca puedo quitarme de la mente. Los trenes guardan secretos, secretos oscuros, ocultos entre los vagones y las estaciones vacías. Recuerdo perfectamente la noche en que subí a ese tren. Era tarde, cerca de la medianoche, y la estación estaba prácticamente desierta. Solo había unos cuantos pasajeros más, todos con la misma expresión de cansancio, ansiosos por llegar a sus destinos. Yo me dirigía a casa después de una larga jornada de trabajo, y aunque lo único que deseaba era descansar, había algo en el ambiente de esa estación que me hizo sentir incómodo desde el principio. El tren llegó puntual, aunque algo en él se veía fuera de lugar. Los vagones, cubiertos de una ligera capa de suciedad y óxido, parecían más antiguos de lo normal, como si hubieran estado en funcionamiento mucho más tiempo del que deberían. Pero no le di mucha importancia y subí. Encontré un asiento al fondo del vagón, cerca de la ventana. El interior del tren no era muy diferente al exterior. Los asientos desgastados, las luces parpadeando débilmente, y un olor a humedad que impregnaba el aire. Los demás pasajeros estaban esparcidos a lo largo del tren, la mayoría con los ojos cerrados, probablemente intentando dormir. Pero había algo extraño. No podía ver al conductor, ni a ningún empleado del tren. Nadie revisó mi boleto, y el tren se puso en marcha en silencio, como si fuera conducido por una fuerza invisible. Durante la primera media hora, todo parecía normal. El tren avanzaba con suavidad, y yo trataba de relajarme, aunque algo en mi interior me mantenía en alerta. No podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Las estaciones por las que pasábamos parecían más abandonadas que transitadas, desprovistas de vida, como si nadie hubiera estado allí en años. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un golpeteo suave, casi imperceptible, proveniente del techo del vagón. Pensé que quizás era el sonido del tren moviéndose sobre los rieles, pero era diferente, más constante. Un toc-toc rítmico que parecía seguirnos, moviéndose de un vagón a otro. Traté de ignorarlo, pero era imposible. Después de unos minutos, el sonido se detuvo tan abruptamente como había comenzado. La calma que siguió fue aún más inquietante. Miré a los demás pasajeros, esperando ver alguna reacción, pero todos parecían completamente ajenos, como si no hubieran oído nada. Incluso el hombre que estaba sentado frente a mí, quien había estado mirando su teléfono momentos antes, ahora tenía los ojos cerrados. Pensé en levantarme para caminar por el tren, buscar a alguien del personal, pero algo me detuvo. Una sensación de peligro, de que si me movía, si salía de mi asiento, me arrepentiría. Así que me quedé allí, inmóvil, mirando la ventana mientras el paisaje oscuro pasaba a toda velocidad. Y entonces lo vi, una figura oscura, de pie en la plataforma de la siguiente estación. Era solo una silueta, apenas iluminada por las luces parpadeantes del tren, pero estaba allí, inmóvil, observando cómo pasábamos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién estaría en una estación tan desolada a esa hora? El tren no disminuyó la velocidad, y esa figura desapareció rápidamente de mi vista. Pero algo en ella me dejó con una sensación de miedo indescriptible. Traté de convencerme de que solo había sido una ilusión, quizás un trabajador o alguien esperando el próximo tren. Pero en el fondo, sabía que no era así. El tren siguió avanzando, cada vez más rápido. Las luces dentro del vagón comenzaron a parpadear con más frecuencia, y el golpeteo en el techo volvió, esta vez más fuerte, más insistente. Los demás pasajeros seguían inmóviles, como si estuvieran en un estado de trance, completamente inconscientes de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Finalmente, el tren se detuvo de golpe, con una sacudida que casi me hizo caer de mi asiento. Miré por la ventana, esperando ver otra estación, pero no había nada. Solo oscuridad, una negrura tan densa que no podía distinguir dónde terminaba el tren y comenzaba el exterior. El silencio era abrumador. No se escuchaba el motor, ni el sonido de las puertas abriéndose. Era como si el tren se hubiera detenido en un lugar fuera del tiempo,
fuera de la realidad. Fue entonces cuando escuché el primer grito. Venía del vagón contiguo, un sonido agudo, lleno de pánico, que resonó por todo el tren. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Los demás pasajeros seguían inmóviles, como si no lo hubieran escuchado, pero yo sí. Y ese grito fue seguido por otro, y otro, cada vez más cercanos, cada vez más desesperados. Finalmente, tomé la decisión de levantarme. No podía quedarme allí sentado, esperando que algo me encontrara. Caminé lentamente hacia el pasillo. Mis piernas temblaban con cada paso. El vagón estaba en completo silencio, excepto por mis propios pasos y el eco de aquellos gritos que ahora parecían resonar en mi mente. Me acerqué a la puerta que separaba los vagones. Mi mano temblorosa se extendió hacia la manija. Cuando abrí la puerta, el vagón siguiente estaba vacío. No había ningún pasajero, ninguna señal de vida. Solo el eco distante de aquellos gritos que se desvanecía lentamente. Caminé hacia el final del vagón, mis pasos resonando en el silencio, hasta que llegué a la última puerta, y entonces lo vi. El tren estaba en un túnel, y al final del túnel, parado sobre los rieles, estaba la misma figura que había visto en la estación. Su rostro aún cubierto por la oscuridad, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor, otras figuras emergían lentamente de las sombras, caminando hacia el tren, hacia mí. Corrí de vuelta al primer vagón, con el corazón a punto de explotar. Los pasajeros seguían inmóviles, como si no supieran que estábamos rodeados. Intenté sacudir a uno de ellos, pero su cuerpo cayó como si fuera una marioneta sin cuerdas. Estaba solo. El tren no se movía, y afuera, las figuras seguían acercándose. Me encerré en el baño, esperando que el tren volviera a moverse, que esa pesadilla terminara. Pero nunca lo hizo. Todavía puedo escuchar esos golpes en el techo, el golpeteo rítmico que nunca se detiene. Y esas figuras aún están ahí fuera, esperando. Solo espero que este no sea mi último viaje en tren. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre he disfrutado de la soledad, de esos lugares apartados donde nadie más se atreve a ir. Lugares olvidados por el tiempo, donde puedes sentirte libre, donde el mundo parece detenerse por un momento. Y fue en uno de esos lugares donde casi pierdo todo. Soy grafitero, un artista callejero, como algunos nos llaman. Pero no el típico que deja su firma en cualquier esquina de la ciudad. No, yo prefiero los lugares más recónditos, lejos de la mirada de la gente, donde las paredes parecen susurrar historias olvidadas. Es en esos sitios donde me siento más vivo, donde mi arte puede respirar sin ser perturbado. Todo comenzó una noche de verano, cuando decidí explorar unas viejas vías de tren que encontré en Google Maps. Habían sido abandonadas hace años, y en mi mente ya visualizaba mis latas de pintura cubriendo esos vagones oxidados. El lugar perfecto, pensé. Lucas, mi mejor amigo, decidió acompañarme, aunque él no comparte mi pasión por el arte. Pero la compañía siempre es bienvenida en lugares como esos. Era una noche tranquila, sin luna, lo que hacía que todo pareciera aún más desolado. Llegamos al lugar, y las vías crujían bajo nuestros pies mientras nos adentrábamos en la oscuridad. Los vagones de tren, oxidados y olvidados, se extendían como sombras interminables ante nosotros. No había ningún otro graffiti, ninguna señal de vida. Eso me emocionaba. Tenía todo el espacio para mí. Empecé a trabajar de inmediato, emocionado por la idea de ser el primero en dejar mi marca en ese tren. Lucas se apoyó contra un vagón, fumando un cigarro mientras me observaba en silencio. La soledad del lugar nos envolvía, y el único sonido era el rasguido de la pintura en aerosol saliendo de mis latas. Con cada trazo de pintura, me sumergía más en mi propio mundo, olvidando por un momento dónde estaba. Pero había algo en el aire, algo que no se sentía del todo bien. No podía identificarlo, pero una sensación incómoda comenzó a instalarse en mi estómago. Era como si el viento hubiese cambiado de dirección, aunque no había brisa alguna. Mientras pintaba, escuché un ruido. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez era Lucas moviéndose. Pero luego lo escuché de nuevo. Un ruido metálico, un golpe seco que resonó a través de los vagones. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal.
Lucas seguía ahí, fumando, tranquilo. Decidí no darle importancia y continué pintando. 5 minutos después, el sonido volvió, esta vez más fuerte, más cercano. Solté la lata de pintura y miré a Lucas, que ahora también parecía nervioso. Él no había hecho ese ruido, eso era seguro. ¿Lo escuchaste?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Lucas asintió lentamente, apagando su cigarro con un gesto inquieto. El silencio que siguió fue abrumador. Ambos mirábamos hacia el final del tren, donde la oscuridad era impenetrable. Y entonces, algo salió volando de esa oscuridad. Una de mis latas de pintura, vacía, fue lanzada hacia nosotros con fuerza, golpeando el suelo con un estruendo que hizo eco en el silencio de la noche. Me congelé en mi lugar, incapaz de reaccionar. Lucas, por su parte, comenzó a retroceder lentamente, con la vista fija en la oscuridad de la que había salido la lata. De repente, escuchamos pasos rápidos, pesados, como si alguien estuviera corriendo hacia nosotros. Un grito gutural, lleno de rabia, rompió el silencio. No entendí lo que decía, pero no necesitaba hacerlo. Sabía que estábamos en peligro. No lo pensé 2 veces. Corrí. Lucas iba justo detrás de mí, ambos jadeando de miedo mientras los pasos se acercaban más y más. El sonido de las botas golpeando las vías resonaba como un martillo, cada vez más cerca. Sentía que en cualquier momento me alcanzaría, que una mano surgiría de la oscuridad para arrastrarme de vuelta, y luego el disparo. El sonido de un arma de fuego explotó detrás de nosotros, tan fuerte que casi me hace caer. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero mis piernas no dejaron de moverse. Corrimos como nunca antes habíamos corrido, con la adrenalina quemando en nuestras venas. No miramos atrás. No podíamos. Finalmente, las vías se cruzaron con una carretera. No sé cómo, pero logramos llegar hasta allí, sin detenernos hasta estar seguros de que estábamos lo suficientemente lejos. Nos escondimos entre unos arbustos, jadeando, intentando recuperar el aliento. Lucas estaba tan pálido como yo, ambos temblando. El silencio de la carretera contrastaba de manera aterradora con el caos que habíamos dejado atrás. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué nos estaba persiguiendo? ¿Por qué disparar? Decidimos regresar al coche sin decir una palabra. No había nada más que hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Qué les diríamos? ¿Que estábamos haciendo grafitis ilegales en un tren abandonado y que alguien nos disparó? No era una opción. La historia no terminó allí. Unas semanas después, aún atormentado por lo sucedido, decidí regresar a las vías, pero esta vez durante el día. Necesitaba entender lo que había pasado. Necesitaba ver con mis propios ojos si aquello fue real. Pero lo que encontré al volver fue aún más perturbador. Los vagones seguían allí, pero mis grafitis ya no. En su lugar, había manchas de pintura roja, como si alguien hubiera cubierto deliberadamente todo mi trabajo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Seguí avanzando hasta llegar a uno de los vagones que tenía la puerta abierta. Me asomé, y dentro solo había una silla, justo en el centro del vagón. A su alrededor, había cadenas y cuerdas esparcidas por el suelo, y el olor era insoportable. Todo el lugar apestaba a lejía, como si alguien hubiera limpiado cada rincón con meticulosidad. Fue entonces cuando escuché un ruido metálico, un golpe seco proveniente de otro vagón. No esperé a averiguar qué era. Salí corriendo de allí, sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, sigo sin entender lo que sucedió. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué estaba haciendo con esas cadenas y cuerdas? No lo sé, pero una cosa es segura. No pienso volver a esas vías jamás.